Realizará la Asociación Hermanos Saiz acción en favor de la paz y de denuncia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Inauguran en La Habana la muestra Ponte Visionario Arte y Libertad Negra dedicada al líder independentista cubano. Y celebrará el próximo lunes la editorial Capiro de Vía Clara el aniversario 29 de su fundación. Saludos desde La Habana, es viernes 20 de septiembre de 2019 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Jóvenes artistas, miembros de la Asociación Hermanos Saiz, alzarán sus voces el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde en una acción por la paz y contra el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. El capitalino Pabellón Cuba, sede nacional de la HS, será escenario de esta jornada, que también han convocado otras organizaciones de la sociedad civil cubana. Los detalles nos llegan en el siguiente reporte. Desde el centro del Vedado, en el capitalino Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz, tendrá lugar una jornada juvenil por la paz y contra el bloqueo, donde las artes serán las portadoras del mensaje. Este sábado 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Paz y hemos decidido entonces celebrar el Día Internacional de la Paz y que también sea una de las primeras acciones que hagamos para acompañar la campaña nacional de país contra el bloqueo, que como sabes el próximo noviembre va a tener lugar la votación de la resolución cubana contra el bloqueo. Es una actividad que ha sido convocada por la Asociación Hermanos Saiz, por los movimientos juveniles y estudiantiles, y a ella se han sumado la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, el Movimiento Cubano por la Paz y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Vamos a tener la inauguración de la exposición Un Mundo Mejor es Posible, la proyección del documental Derechos en Revolución de la realizadora Karen Brito. Vamos a tener también la presentación del libro 5 temas polémicos sobre Cuba de los intelectuales Eliel Ramírez Cañedo y Rodolfo Romero, y vamos a tener un concierto, un gran concierto protagonizado por jóvenes artistas en el escenario central a partir de las 4:30 de la tarde. Justo aquí, en el escenario central del capitalino Pabellón Cuba, se darán cita este sábado 21 de septiembre jóvenes artistas del catálogo de la Asociación Hermanos Saiz para hacer un canto por la paz y contra el bloqueo. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, sostuvo hoy un diálogo con creadores sobre el perfeccionamiento empresarial en la música cubana. Para analizar el proceso de perfeccionamiento institucional del Ministerio de Cultura, con énfasis en el funcionamiento empresarial en la música, se reunió Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, con relevantes creadores. El diálogo con los Premios Nacionales de la Música responde a un llamado de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante su acertada intervención en la clausura del 9º Congreso de la UNIAC. Discurso que para muchos fue continuidad de palabras a los intelectuales. El titular de Cultura destacó que desde hace 4 años el Ministerio ya venía trabajando en el perfeccionamiento de las empresas de la música, cuya efectividad es altamente cuestionada por diversas razones. Tras la etapa de diagnóstico se constató que entre las múltiples causas de la insatisfacción, primero está el problema estructural de las empresas, el mal desempeño de los propios directivos, la desorganización del trabajo, la carencia de normativas que garanticen la regulación, la falta de mentalidad y gestión comercial, la mentalidad exportadora, hasta la profesionalidad de algunos miembros del catálogo. Según estadísticas del Instituto Cubano de la Música, el país tiene 19.500 músicos profesionales. Las empresas pueden alojar en su catálogo entre 100 y 300 unidades artísticas. Con este exceso se torna difícil, por ejemplo, garantizar una eficaz promoción, así como el transporte necesario para mover a los artistas y al equipo de audio. En la reunión de Alpidio Alonso con los Premios Nacionales de Música, se constató que el Ministerio de Cultura ya se encuentra en la segunda etapa del perfeccionamiento empresarial. Urge entonces hacer propuestas que solucionen los problemas detectados de cara a los nuevos tiempos. Taisé del Valle, Noticiero Cultural.
Y desde las 7 de la noche, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales acoge la exposición itinerante Aponte Visionario, Arte y Libertad Negra. 20 artistas contemporáneos de Cuba, Haití y Estados Unidos confluyen en la muestra. Previo a su apertura, un equipo de nuestro noticiero recorrió los espacios y conversó con algunos de sus protagonistas. Esto pudiera ser tema para una novela histórica. En 1812, fracasada la insurrección antiesclavista de la que fue líder, José Antonio Aponte, negro libre, artesano y soldado, fue arrestado y juzgado. En el juicio, tuvo que describir una por una las imágenes de un libro suyo de pinturas. El volumen desapareció, pero esas descripciones constan en las actas del proceso. Más de 200 años después, 20 artistas las interpretan en obras que cubren un amplísimo espectro estilístico y conceptual. Y nadie ha visto el libro de pinturas de Aponte, lo único que queda son las descripciones de él. Entonces, cuando empezamos a imaginarnos la exposición, una idea que los dos teníamos era que no queríamos que predominara una idea de lo que fue el libro de Aponte, porque el libro no existe. Entonces queríamos incluir artistas de distintos medios, distintos estilos, abstractos, no abstractos, y ver qué hacían con lo que dijo Aponte de su libro. Para mí es siempre importante de saber quién se opuso a la colonización, ¿okay? Porque esa colonización es problemática. Así que para mí es una historia muy importante y que porque el libro no esté para probarlo, no era lo importante, era de hacer algo y de darlo a conocer. Es un poco ayudar a sacar a la luz la historia de Aponte, y de un Aponte humano, un Aponte que era pensador, que era artista, que era autodidacta. Y nosotros pensamos que para toda la gente que redescubra o que recuerde la leyenda del libro de pinturas, va a ser una experiencia muy gratificante, va a ser una experiencia intelectual y emocionalmente estimulante el confrontar estas obras. La muestra ya fue vista en 3 ciudades de los Estados Unidos. Estará expuesta en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales hasta el 25 de octubre. El 5 de noviembre debe inaugurarse en la Galería Oriente de Santiago de Cuba. Nosotros le debíamos a José Antonio Aponte una jornada de arte y reflexión como esta que hemos traído a La Habana y la hemos organizado junto con académicos de altísimo nivel norteamericanos. Ada Ferrer, que es una de las más grandes conocedoras de las rebeliones esclavas en el ámbito del Caribe, con Eduardo Wall, que es un excelente pintor y al mismo tiempo curador de exposiciones, y por la parte cubana, con los esfuerzos del programa de estudios afroamericanos de la Casa de las Américas, de la Comisión José Antonio Aponte del UNIAC y por supuesto el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, con todo el apoyo del Ministerio de Cultura. El homenaje a Aponte tiene 2 partes. El sábado, a partir de las 10 de la mañana, volvemos a estar aquí, en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, para tener un encuentro, una charla amigable con varios de los artistas que están exponiendo. Y a continuación se presentan 2 libros. Un libro de la autoría de Ada Ferrer, Espejos de Libertad, y también se presentará una compilación de ensayos que vienen siendo las memorias de uno de los últimos eventos que organizó Fernando Martínez Heredia en el Instituto Juan Marinelo. Fue un evento dedicado a Aponte y su pensamiento emancipador. El libro se llama José Antonio Aponte, Perspectivas Interdisciplinarias. Por Aponte pasa la fundación de la cubanía. Por tanto, esto es un acto de fundación también y de redescubrimiento de cuáles son nuestros pilares. Y en eso el movimiento artístico e intelectual cubano tiene un compromiso ineludible, inexcusable, y que lo vamos a seguir cumpliendo. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publica en las páginas culturales de otros medios de comunicación y comenzamos por la agencia Prensa Latina, que informa que la 8ª Bienal Internacional de Arte de Beijing concluyó hoy, luego de exponer durante casi un mes 640 trabajos que ilustraron al público la diversidad y riqueza de las distintas culturas de todos los continentes.
Convocada con el lema Un mundo multicolor y un futuro compartido, la cita abrió sus puertas el pasado 30 de agosto en el Museo Nacional de Arte de China, también con el propósito de convertirse en una sólida plataforma de intercambios entre creadores del planeta. La Bienal de Beijing, cuya edición de 2019 estuvo distinguida por la presencia latinoamericana, se consolida como uno de los eventos de su tipo con alto reconocimiento y también como un puente artístico entre Oriente y Occidente. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias da a conocer que la Dirección Municipal de Cultura de Manzanillo y la Casa de la Trova Jaime Benemelis mantienen abierta la convocatoria al concurso de composición e interpretación del 24º Festival Carlos Puebla In Memoriam, que tendrá lugar en esa ciudad del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. En el certamen pueden competir autores de todo el país con un máximo de 3 obras inéditas en los géneros canción, guaracha, son, guajira y bolero. Hasta el día 20 de octubre las piezas se recibirán en la Casa de la Trova de Manzanillo, provincia de Granma. Anualmente Manzanillo rinde homenaje a uno de sus hijos ilustres, el compositor, guitarrista y cantante Carlos Puebla, también conocido como el cantor de la Revolución, por convertir en melodías hechos relevantes de la historia del pueblo cubano. Y cerramos nuestra revista de prensa en la publicación digital Cuba Sí, que anuncia que el pianista cubano Fran Fernández ofrecerá un concierto especial en La Habana en saludo al 5º aniversario de la reapertura del Teatro Martí y también a sus 75 años de vida. Considerado por la crítica especializada como una figura cimera de la pianística en nuestro país, el también Premio Nacional de Música realizará durante esa presentación un recorrido por su trayectoria artística de 6 décadas como intérprete, compositor, orquestador, productor, promotor cultural, investigador y pedagogo. El concierto, previsto para el 28 de septiembre próximo, contará con la presencia de la Orquesta Ensemble Solistas de La Habana bajo la conducción del maestro Iván Valiente. Con este fragmento de una interpretación del maestro Fran Fernández, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le hablaremos de literatura. Esto será en breve. Feria Internacional de Artesanía Iberoarte 2019. Del 11 al 27 de octubre, Expo Holguín y la Plaza de la Marqueta acogen a artesanos de diversas regiones del mundo y de varias provincias del país. Dedicada a la manifestación textil y Trinidad como ciudad artesanal, la feria festeja el aniversario 300 del pueblo de Holguín. El Fondo Cubano de Bienes Culturales invita y usted puede ser nuestro protagonista. En septiembre de 1990 se fundó en Villa Clara el sello editorial Capiro, que promueve el quehacer autoral de la provincia y otras zonas del país. Premios Nacionales de la Crítica y el concurso literario Fundación de la Ciudad avalan el desempeño de esta institución en sus casi 3 décadas. Hace 29 años que el Centro del Libro y la Literatura en Villa Clara, junto a destacados escritores del territorio, fundaron el sello editorial Capiro con el objetivo de promover la obra poética y otros géneros literarios asumidos por los autores de la provincia. Los más canónicos, ¿no? Los más conocidos y también los más jóvenes han aparecido en el catálogo editorial nuestro. Por supuesto, eso también nos ha permitido brindarle al lector villaclareño una capacidad de lectura amplia y eso nos enorgullece, ¿no? Siempre abierta a nuestros principales autores. Por supuesto, la lista, ¿no?, de premios, reconocimientos que ya cosecha Capiro en estos 29 años es muy larga.
De ahí que a la par de la impresión de los libros de Capiro aparecieron diferentes colecciones, el concurso literario, Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara, la participación en ferias del libro, las peñas y tertulias con la presencia de los escritores y sobre todo la existencia de los títulos publicados por Capiro distribuidos en la red de librerías de la provincia. Los varios premios de la crítica que ya Capiro atesora de varios autores, bueno, nuestros y de nivel nacional, un catálogo que cada día se abre más al panorama nacional y también al panorama, a lo más valioso del panorama internacional. Eso es muy importante reconocerlo. 3 de nuestros libros más recientes obtuvieron el premio del lector y también hace muy poco el premio al mejor diseño de cubierta, es decir, el premio a la mejor cubierta realizada en Cuba entre todas las editoriales. Por lo tanto también es un premio, un reconocimiento importante, ¿no?, que cosecha Capiro en los últimos tiempos de existencia. Celebra en Villa Clara el sello editorial Capiro 29 años de existencia, trazando un mapa plural en la difusión de la literatura de la provincia y del país. Desde Villa Clara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Sobre literatura y sus creadores seguimos hablando en la presente emisión. En su segmento de entrevistas en primera persona, la periodista Magda Arrecic conversa con un destacado ensayista e investigador, quien esta tarde presentó 2 textos de su autoría. Nuestro invitado de hoy es un joven creador que ha destacado mucho y que se reconoce como uno de los más encumbrados investigadores literarios que tiene el país en estos momentos. Ha sido poeta, pero además ensayista, profesor universitario y ha recibido importantes premios nacionales por sus creaciones. Especialmente hoy ha conquistado al público lector con 2 nuevos títulos que salen a la luz y hemos querido entonces traer al Noticiero Cultural a Leonardo Sarria para que nos avance sobre estos temas. Bienvenido al Noticiero Cultural. Y ciertamente hoy en la tarde se produjo la presentación de estos libros que tengo en mis manos, de epistolario, que se acerca a la obra de Julián del Casal y también del título Raros y valiosos de la literatura cubana decimonónica. ¿A qué se debe que Sarria insista tanto en la investigación literaria? ¿Qué nos muestra la literatura y qué tiene que debemos seguir hurgando en ella? Bueno, creo que hay mucho todavía por explorar en los archivos cubanos. A veces creemos que la literatura está, la historia de la literatura está ya hecha y podemos continuar ampliando, extendiendo las márgenes de nuestra comprensión de la literatura cubana. En particular hay mucho en la colonia, también en la República, pero la colonia en particular me interesa. El siglo XIX es un siglo fundacional para nuestra cultura, de manera que ahí estoy trabajando. Este texto, el de Julián del Casal, es un texto que, como me venías avanzando antes de conversar en esta entrevista, marca un redescubrimiento, pero además aporta documentos de Julián del Casal desconocidos. ¿Qué elementos de ese tipo quisiera resaltar del texto, como convidándonos a leerlo? Bueno, yo creo... El epistolario muestra sobre todo las conexiones a nivel regional, las conexiones intelectuales entre escritores centroamericanos, incluso suramericanos, que generó la poética modernista. Nos muestra también, es quizás el testimonio más fiel de lo que aconteció con la muerte de Casal. Nos abre el campo de relaciones de Casal con figuras poco conocidas como Magdalena Peñarredonda, como Eduardo Rosell. En fin, nos acerca a la extraordinaria figura que fue el poeta Julián del Casal. Y en el caso de Raros y Valiosos de la literatura cubana decimonónica. Bueno, Raros y Valiosos es una compilación de trabajos de investigación, es un libro misceláneo
Hay también un acercamiento a Casal, en particular a unos libros de recortes. Casal fue pegando recortes de los autores y de los textos que más le interesaban, pero hay un trabajo dedicado al diccionario biográfico cubano de Francisco Calcaño, a Gertrudis Gómez de Avellaneda. O sea, es un libro que traza un poco la línea de mis intereses en torno a la literatura cubana del XIX. El siglo XIX es un siglo muy interesante y vemos que le dedicas mucho tiempo, pero ¿por qué? Bueno, en buena medida tiene que ver con mi trabajo docente y en parte porque creo que es un siglo que todavía nos puede regalar mucho para la comprensión de la literatura y de la cultura cubana en general. Bueno, pues estamos invitados a disfrutar de estos dos nuevos títulos de la autoría de Leonardo Sarria, como les venía adelantando, una de las voces más autorizadas para el análisis literario y para la investigación en ese terreno en nuestro país. Un joven que acumula ya una vasta obra y que nos ha enseñado con toda ella que todavía queda mucho por investigar y hurgar en las aportaciones que desde la creación hicieron las escritoras y los escritores cubanos en siglos pasados. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y después del próximo segmento de promociones abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la dramaturgia contemporánea cubana en la escena nacional. En menos de un minuto estoy de vuelta. Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí, la Brigada José Martí de Instructores de Arte celebra su 15º aniversario. Del 10 al 20 de octubre, jornada de celebraciones, 15 años desde cada rincón, haciendo historia. Durante esta semana hemos debatido en Contrapunteo sobre la dramaturgia contemporánea cubana en la escena nacional y como cada viernes ya recibo a mi colega Yuris Norido con nuestra opinión editorial. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Nos llamó la atención una frase del dramaturgo Gerandi Fleites en el reportaje que transmitimos el lunes. Siempre estarán Shakespeare y otros por ahí, eso dijo Gerandi. Y si decimos Shakespeare, pudiéramos decir también Virgilio Piñera. O sea, en el entramado escénico nacional tiene que haber espacio para dramaturgias diversas, las emergentes, las que conciben y defienden los más jóvenes creadores, el teatro que se está escribiendo, articulando, incluso vislumbrando aquí y ahora, y los clásicos de toda la vida, que por algo serán clásicos. Tiene que haber espacio para las dramaturgias textuales, el ejercicio literario de toda la vida, la obra a la que un lector accede en solitario y recrea en su imaginación, como recrea un cuento o una novela, y también las dramaturgias espectaculares, que son las que inciden directamente en los procesos creativos, en la puesta en escena en cuestión, organizando los diferentes elementos que conforman el acto teatral. O sea, ese concepto de dramaturgia es amplio, integrador, y conviene asumirlo en todas sus aristas. Nosotros creemos que el panorama escénico nacional se nutre efectivamente de disímiles poéticas y posicionamientos ante el hecho creativo, y también ante el contexto que lo acoge. Esa es una suerte, una fortaleza. Ahora bien, está claro que la dramaturgia cubana contemporánea tiene en la escena nacional su espacio privilegiado de concreción. Puede y pasa que en otros países se monten obras escritas por cubanos, de adentro y de afuera, pero digamos que el punto de vista de un director o una compañía cubana y la visión también del público de aquí completan de manera casi, se puede decir, natural, un proceso creativo que, como se ha dicho mucho esta semana, ya no es un acto solitario para devenir ejercicio colectivo, ámbito de realimentación permanente. Eso ha ocurrido y ocurre en muchas agrupaciones donde se establece un diálogo fluido
entre el dramaturgo y el resto del equipo. Bueno, es que a veces estos roles se vinculan, se integran, para bien y en ocasiones para mal. Más de una vez hemos pensado al ver un espectáculo, zapatero a tus zapatos. Pero también es cierto que otros directores o asesores de compañías no parecen estar al tanto de la dramaturgia contemporánea cubana, a juzgar por la caducidad, no hay otra palabra, caducidad de buena parte de su repertorio. Hay obras para todos los tiempos, pero hay otras que obedecieron a determinadas circunstancias y hoy el único valor que atesoran sería el del testimonio. Se publican, se socializan textos de jóvenes dramaturgos, más o menos valiosos, de acuerdo, pero circulan. ¿Por qué aferrarse a textos superados? Lo ideal sería que el ejercicio de montaje teatral contribuyera a consolidar las jerarquías de la dramaturgia actual. Estamos de acuerdo con que a la escena llega mucho de lo bueno que se escribe, pero hay mucho que pudiera llegar y no llega. Tiene que ver con las políticas de repertorio, de las que también se ha hablado esta semana. Hay que trascender localismos y también esnovismos. La escena nacional debe continuar abierta al mundo, y el mundo incluye lo que se hace aquí, que es también patrimonio del Teatro Universal. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. También para ti un excelente fin de semana. Nos vemos en próximas emisiones. Y justamente de artes escénicas seguimos hablando en esta emisión. Este sábado inicia en el Teatro Eddy Suñol de Holguín la temporada de Codanza, dedicada al aniversario 80 de ese coliseo y a los 27 años de la compañía. La maestra Maricel Godoy anunció en conferencia de prensa detalles de esas presentaciones. La primera noche de la temporada, el escenario de la Sala Raúl Camay del Teatro Eddy Suñol presentará al multipremiado bailarín español José Rubio, según anunció la maestra y fundadora de Codanza, Maricel Godoy, en conferencia de prensa. Otras compañías invitadas serán Otherside y Médula, las cuales pondrán a disposición del público holguinero sus más recientes trabajos coreográficos. Algo importante que va a pasar es que el Premio Nacional de la Crítica Villanueva, que fue para la coreografía, la consagración de la primavera, de Lilian Padrón, de la compañía Danza Espiral, se va a poner en esta sala y al otro día se va a hacer el desmontaje de la pieza. Eso es un proceso súper interesante y es sui generis en esta ciudad por lo menos. Especialmente para la temporada y celebrando los 27 años de su fundación, Codanza estrenará una pieza del coreógrafo guantanamero Joel González. Esta coreografía narra al hombre como la naturaleza que es. Es la similitud que tenemos con un árbol, con un animal, con el agua, con el viento, con las flores. Es exactamente la imagen y la semejanza de la naturaleza. A la cita también han sido invitados importantes figuras de la danza de nuestro país, como Alberto Méndez y Rubén Rodríguez, quienes impartirán conferencias y clases magistrales. Desde Holguín, Yadianis Rojas, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de la acción que realizará la Asociación Hermanos Saiz a favor de la paz y en contra del bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país. Le invitamos a recorrer la exposición Aponte Visionario, Arte y Libertad Negra, que se encuentra desde hoy en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y conoció de la celebración del aniversario 29 de la editorial Capiro en Villa Clara. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes para compartir juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana.